La misión era sencilla, o al menos eso les dijeron al grupo de 6 soldados de la Unidad de Reconocimiento Especial del Ejército. Debían adentrarse en la densa selva para investigar reportes de actividad guerrillera en una zona remota y hostil. Con la temporada de lluvias en su apogeo, la selva era un laberinto de barro, hojas y sombras que susurraban con cada ráfaga de viento. Todo parecía normal al principio, tan normal como puede ser en un entorno donde todo lo que te rodea puede matarte, desde los insectos hasta las plantas venenosas. El equipo, liderado por el sargento Primero Martínez, era experimentado y disciplinado. Conocían la selva, habían operado en ella antes, pero esta vez algo era diferente. Desde el primer día, notaron una inquietud en el aire, una sensación de ser observados que nunca los abandonaba. Las radios crujían con estática y, en ocasiones, emitían voces distorsionadas, palabras incomprensibles que parecían venir de un lugar más allá del alcance de la razón. Al tercer día, comenzaron los problemas. El soldado Gómez, uno de los más jóvenes del grupo, se quejó de un dolor de cabeza intenso. Poco después, empezó a hablar en voz baja, murmurando frases que ninguno de sus compañeros lograba entender. Sus ojos se movían frenéticamente, como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. Intentaron calmarlo, pero su estado empeoró hasta que, finalmente, en un arrebato de pánico, corrió hacia la espesura, desapareciendo entre los árboles antes de que pudieran detenerlo. Lo buscaron durante horas, pero fue en vano. No había rastro de él, ni huellas, ni signos de lucha. Era como si la selva lo hubiera absorbido por completo. La tensión en el grupo era palpable. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que algo estaba mal, muy mal. Decidieron seguir adelante con la misión, esperando que Gómez pudiera regresar al campamento base por su cuenta. A la noche siguiente, cuando se disponían a acampar, escucharon ruidos extraños, como si algo grande se moviera entre los árboles. Pensaron que podría ser un jaguar, pero no vieron nada. Entonces, comenzaron a escuchar susurros, voces apagadas que parecían venir desde todas direcciones. Se comunicaron entre ellos para asegurarse de que nadie estaba bromeando, pero todos negaron ser la fuente de esos susurros. Las voces se intensificaron, pareciendo rodear el campamento. Al final, ninguno pudo dormir, cada sombra parecía moverse, y cada sonido se convertía en un recordatorio de que no estaban solos. Al amanecer, encontraron a otro de sus compañeros, el cabo Ramírez, en estado de shock. Había estado de guardia durante la noche y ahora estaba sentado, temblando y con los ojos abiertos de par en par, incapaz de hablar. Cuando finalmente lograron que murmurara algo, solo repetía una frase: los ojos, estaban todos aquí, mirándome. Pero en la selva no había nada, ni siquiera animales. Decidieron abortar la misión y regresar al campamento base, pero al intentar orientarse, descubrieron que sus brújulas giraban sin sentido, y la radio, antes llena de estática, ahora estaba completamente muda. Desorientados, comenzaron a caminar en lo que creían era la dirección correcta, pero parecía que la selva se había transformado. El paisaje cambiaba a cada paso, los árboles, antes familiares, ahora eran extraños y retorcidos. La vegetación se cerraba sobre ellos, bloqueando el camino y dificultando la marcha. Todo en el entorno parecía confabularse para mantenerlos atrapados en ese lugar, alejándolos de cualquier posible salida. Al caer la noche, se encontraron en un claro que no recordaban haber visto antes. Estaban exhaustos, física y mentalmente, y decidieron acampar allí. Mientras encendían una pequeña fogata, notaron que el silencio era abrumador. No había ruidos de insectos ni animales, solo un vacío opresivo que parecía succionar todo sonido. De repente, el soldado Herrera, uno de los más veteranos, gritó. Señalaba un punto en la oscuridad, pero no se veía nada. Aterrorizado, empezó a disparar hacia la nada, mientras los demás intentaban detenerlo. Cuando finalmente lo hicieron, Herrera estaba en estado de pánico,
incapaz de explicar lo que había visto, pero su miedo era tan real que contagiaba a los demás. Esa noche nadie durmió, y cuando el sol finalmente se levantó, descubrieron que Herrera también había desaparecido, dejando atrás solo su equipo. Se estaban desmoronando, y lo sabían. Con solo 3 hombres restantes, incluido el sargento Martínez, intentaron moverse lo más rápido posible, pero la sensación de ser observados era cada vez más intensa. No se atrevían a mencionar los susurros, pero sabían que todos los escuchaban, mezclados con los crujidos de la selva, cada vez más cerca, como si algo estuviera acercándose a ellos con cada paso que daban. Finalmente, llegaron a un río que pensaron podría llevarlos de vuelta a la civilización. Construyeron una balsa improvisada y se dejaron llevar por la corriente, pero la sensación de alivio duró poco. El río, que al principio era tranquilo, comenzó a acelerarse, llevándolos cada vez más rápido a través de la jungla. Los susurros se intensificaron hasta que se convirtieron en gritos, voces que parecían salir del mismo río, clamando por ayuda, por escape. Justo cuando pensaban que no podían soportarlo más, la balsa chocó violentamente contra unas rocas y se deshizo. Martínez y los 2 soldados restantes fueron arrastrados por la corriente. Martínez logró aferrarse a una raíz, y al salir a la superficie, se dio cuenta de que estaba solo. No había rastro de sus compañeros. Desesperado, se arrastró hasta la orilla, donde perdió el conocimiento. Fue encontrado días después por un equipo de rescate, a kilómetros de donde se suponía que debía estar. Martínez, el único sobreviviente, no pudo explicar qué les había sucedido a los demás. Solo repetía que la selva no los dejaba ir, que había algo allí, algo que los había estado cazando, algo que no podían ver, pero que sabían que estaba ahí. Martínez nunca volvió a ser el mismo. Fue dado de baja por problemas psicológicos, y hasta el día de su muerte, nunca volvió a hablar de lo que pasó en esa misión. Pero en el ejército, aquellos que conocieron la historia, hablaban en voz baja sobre el silencio de la selva, un lugar donde los hombres desaparecían, donde la realidad se desvanecía y donde algo oscuro e inexplicable aguardaba en las sombras, esperando la próxima víctima que se atreviera a entrar. En lo profundo de la Amazonía, una misión encubierta fue asignada a un grupo de 8 soldados de élite. La orden era clara: localizar y desmantelar un campamento guerrillero que se rumoreaba estaba oculto en una zona inexplorada de la selva. Con un mínimo de suministros y el máximo de sigilo, el equipo fue desplegado desde un helicóptero en una zona tan densa y remota que ni siquiera los mapas más recientes la mostraban con precisión. El comandante del grupo, el capitán Roberto Álvarez, era un hombre duro y experimentado, conocido por su frialdad en situaciones extremas. Junto a él estaban el teniente García, el sargento López, y 5 soldados veteranos: Morales, Ramírez, Ortega, Sánchez y Gómez. Todos habían servido juntos en múltiples operaciones, y confiaban en sus habilidades y en las del equipo. Al principio, la misión avanzaba según lo planeado. La selva era densa y opresiva, pero el equipo estaba preparado para ello. Sin embargo, después de 3 días de marcha, comenzaron a notar algo extraño. El sol, que debía estar alto en el cielo, no era visible a través del dosel de la selva. No era solo la vegetación lo que bloqueaba la luz, había una oscuridad tangible, casi como si la noche se hubiera extendido más allá de su límite natural. La temperatura descendió, y un frío inusual comenzó a sentarse, algo antinatural en el calor tropical. El primer incidente ocurrió la misma noche en que la oscuridad comenzó a intensificarse. Mientras montaban el campamento, Sánchez, que había salido a recolectar leña, no regresó. Tras una búsqueda rápida, lo encontraron a pocos metros del campamento, parado rígido, con la mirada fija en la nada. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de terror, y su piel, antes bronceada por el sol, estaba pálida y fría al tacto. Cuando intentaron moverlo, simplemente cayó al suelo, muerto. No había signos de violencia, ni heridas visibles.
Solo un miedo profundo que parecía haberlo matado. La muerte de Sánchez impactó al grupo, pero el capitán Álvarez, intentando mantener el control, ordenó continuar. No podían permitirse fallar la misión. Enterraron a Sánchez lo mejor que pudieron en el suelo rocoso y siguieron adelante, aunque el ánimo del grupo estaba gravemente afectado. Al día siguiente, la situación empeoró. La oscuridad, que había comenzado como una presencia inquietante, se volvió abrumadora. Era como si la selva se hubiera convertido en un laberinto de sombras donde la luz del día nunca llegaba. Las brújulas giraban sin control, y las radios emitían solo estática o, peor aún, fragmentos de conversaciones ininteligibles, como si las voces fueran distorsionadas por una fuerza desconocida. Los soldados, habituados a confiar en su entrenamiento, comenzaron a sentirse desorientados y vulnerables. Esa noche, mientras se preparaban para descansar, escucharon un sonido que ninguno de ellos había oído antes, un murmullo suave, casi como un susurro, pero que parecía venir de todas partes a la vez. Era como si la selva misma estuviera hablando. Ortega, uno de los soldados más jóvenes, se acercó al borde del campamento para investigar, pero antes de que los demás pudieran detenerlo, desapareció en la oscuridad. Cuando corrieron tras él, encontraron solo su equipo, esparcido por el suelo, como si hubiera sido abandonado en un instante. No había señales de lucha ni huellas que indicaran hacia dónde podría haber ido. Con Ortega desaparecido, el pánico comenzó a crecer en el grupo. Intentaron mantener la calma, pero la sensación de que algo les estaba acechando era ineludible. El capitán Álvarez decidió que debían retirarse y regresar al punto de extracción, pero la selva, que hasta ese momento había sido un enemigo natural pero comprensible, se transformó en un laberinto hostil. No importaba cuánto caminaran, siempre volvían al mismo lugar, como si la selva se hubiera cerrado alrededor de ellos. A medida que pasaban las horas, comenzaron a oír ruidos extraños en la oscuridad, ramas quebrándose, pasos que no pertenecían a ninguno de ellos, y aquel susurro constante, siempre al borde del entendimiento. Los soldados, agotados y asustados, empezaron a mostrar signos de paranoia. Ramírez, el más supersticioso del grupo, comenzó a rezar en voz alta, convencido de que estaban siendo perseguidos por espíritus de la selva. Los demás intentaron ignorarlo, pero no podían negar que algo estaba muy mal. El punto de quiebre llegó cuando Gómez, el más callado de todos, que hasta ese momento había mostrado un coraje estoico, comenzó a reír incontrolablemente durante la noche. Su risa era histérica, desesperada. Los demás intentaron calmarlo, pero Gómez comenzó a gritar incoherencias, hablando de sombras que le susurraban secretos y promesas. De repente, se levantó, tomó su cuchillo y antes de que alguien pudiera detenerlo, se cortó la garganta. Su sangre oscura se mezcló con la tierra, y el susurro en la selva pareció intensificarse, como si se regocijara en la muerte. Con 3 hombres muertos y uno desaparecido, el grupo restante estaba al borde del colapso. El teniente García, que siempre había sido la voz de la razón, comenzó a cuestionar si alguna vez saldrían de allí con vida. El sargento López, por otro lado, se volvió cada vez más agresivo, acusando a la selva de ser un ente vivo que quería devorarlos. Cuando el amanecer no llegó, comprendieron la magnitud de su situación. Estaban atrapados en una noche infinita, un lugar donde el tiempo y el espacio habían perdido todo significado. Los murmullos se habían convertido en gritos enloquecedores que venían de todos lados, pero nunca revelaban su origen. Era imposible saber qué era real y qué era producto del miedo. Al 6.º día de esta pesadilla, el capitán Álvarez, el teniente García y el sargento López eran los únicos que quedaban. Habían dejado de hablar entre ellos, cada uno perdido en sus propios pensamientos oscuros. No se atrevían a encender una fogata, ya que la última vez que lo hicieron, vieron sombras moviéndose en los bordes de la luz, figuras humanas que no podían ser reales. Decidieron hacer un último intento de escapar, pero mientras caminaban, la oscuridad se volvió tangible,
casi como una niebla espesa que les impedía ver más allá de unos pocos metros. De repente, López, que caminaba al frente, se detuvo en seco. Ante él, en la penumbra, se reveló lo que parecía ser una figura humana, pero algo en ella no estaba bien. Era alta, deforme, y sus extremidades eran demasiado largas para un ser humano. Sus ojos, dos pozos negros, brillaban con una luz interna, como si fueran ventanas a un abismo insondable. López gritó y comenzó a disparar, pero las balas parecieron atravesar la figura sin causar daño. La entidad avanzó hacia él, y en un instante, López fue arrastrado hacia la oscuridad, sus gritos de agonía resonando en la selva hasta que se desvanecieron por completo. Álvarez y García, paralizados por el terror, huyeron en dirección opuesta, corriendo sin rumbo hasta que sus cuerpos no pudieron más. Exhaustos, cayeron al suelo, sin fuerzas para continuar. La oscuridad los rodeó, y los susurros se convirtieron en una cacofonía infernal que resonaba en sus cabezas. En un último acto de desesperación, el capitán Álvarez tomó su cuchillo y lo sostuvo contra su garganta. Prefería acabar con su vida a ser capturado por aquello que los perseguía. Pero antes de que pudiera hacer el corte, García lo detuvo, mirando al horizonte con una expresión de horror absoluto. Delante de ellos, la selva parecía abrirse, revelando un claro donde la oscuridad era más profunda. En el centro, vieron algo que nunca podrían haber imaginado, una especie de altar, hecho de raíces y huesos, cubierto de sangre fresca. A su alrededor, sombras danzaban en un patrón retorcido, moviéndose al ritmo de una música inaudible. Y allí, en el altar, vieron a sus compañeros desaparecidos. Ortega, Sánchez, Gómez y López estaban allí, o lo que quedaba de ellos. Sus cuerpos estaban horriblemente mutilados, pero sus ojos seguían abiertos, brillando con la misma luz oscura que habían visto en la figura. Sus labios se movían, formando palabras que no podían escuchar, pero que entendían en lo más profundo de su ser: únanse a nosotros, la selva reclama lo que es suyo. Álvarez, fuera de sí, dejó caer el cuchillo y comenzó a gritar, pero García, en un arrebato de locura, tomó su propia arma y la apuntó a su cabeza. Con un último susurro de despedida, apretó el gatillo, y su cuerpo cayó al suelo, muerto. La historia que te contaré es la de un grupo de militares de élite que fue enviado a lo más profundo de la selva amazónica, un lugar tan remoto y hostil que apenas había sido cartografiado. Su misión era recuperar a un grupo de científicos que, según los informes, habían perdido contacto con la base después de reportar un extraño descubrimiento. Lo que encontrarían allí, sin embargo, no era nada que su entrenamiento los hubiera preparado para enfrentar. El equipo de 8 hombres fue desplegado desde un helicóptero en una pequeña zona despejada, apenas un claro entre la densa vegetación. Liderados por el capitán Herrera, un veterano con más de 20 años de experiencia en operaciones especiales, se les había ordenado avanzar hacia el último punto conocido de los científicos, siguiendo un río que serpenteaba a través de la selva. Estaban equipados con lo mejor: rifles automáticos, machetes, equipo de comunicación de última tecnología, y suficientes provisiones para una semana. El primer día transcurrió sin incidentes mayores. La selva era lo que se esperaba, sofocante, llena de vida en cada rincón, y con el constante zumbido de insectos que parecían empeñados en perforar la piel a través de las capas de ropa. Sin embargo, conforme caía la noche, comenzaron a notar una anomalía: el silencio. El crepúsculo en la selva suele ser ruidoso, con los sonidos de animales nocturnos despertando y tomando el relevo del día. Pero en este lugar, cuando el sol comenzó a ocultarse, los sonidos se apagaron abruptamente. Lo que quedaba era un silencio absoluto, como si la selva misma contuviera la respiración. El soldado Medina, un hombre grande con una risa contagiosa, fue el primero en comentar al respecto mientras montaban el campamento. «Es como si la selva supiera que estamos aquí y no le gustara», dijo en broma, pero nadie rió. A pesar del calor sofocante, el aire se sentía pesado,
como si una tormenta estuviera a punto de estallar, pero no había nubes en el cielo. La segunda mañana comenzó con una inquietud palpable. El silencio de la noche anterior había puesto a todos en alerta máxima. Los soldados se movían más lentamente, escudriñando la selva a su alrededor, esperando lo inesperado. Pero lo que más los perturbaba era que no podían identificar ninguna amenaza concreta, solo esa sensación incesante de ser observados. A medida que avanzaban, comenzaron a notar algo extraño en la vegetación. Las plantas parecían más grandes, más retorcidas, como si fueran deformadas por una fuerza invisible. El río, que debía haberles servido como guía, se había vuelto más estrecho, más rápido, y su agua, antes clara, ahora tenía un tinte oscuro y turbio. Fue al mediodía cuando perdieron al primer hombre. El soldado Ruiz, uno de los exploradores más hábiles del equipo, había ido a buscar un buen lugar para cruzar el río cuando, de repente, escucharon su grito desgarrador. Todos corrieron hacia el sonido, armas en mano, pero cuando llegaron al lugar, Ruiz había desaparecido. No había rastro de lucha, ni sangre, ni huellas que indicaran hacia dónde había ido. Solo su machete, clavado en el suelo, como si lo hubiera soltado en el último segundo. El capitán Herrera decidió que lo mejor era continuar y volver para buscarlo al finalizar la misión. Pero todos sabían, sin decirlo, que Ruiz ya no estaba entre los vivos. La inquietud se transformó en una tensión agobiante, y todos sintieron como la selva, cada vez más oscura y densa, comenzaba a cerrar sus garras sobre ellos. El tercer día trajo consigo un fenómeno aún más perturbador. A medida que el grupo avanzaba, comenzaron a escuchar voces. Al principio, era como un murmullo lejano, algo que podría haberse confundido con el sonido del viento entre las hojas. Pero conforme pasaban las horas, las voces se hicieron más claras. Eran susurros en un idioma que ninguno de ellos podía entender, un lenguaje que sonaba antiguo, casi inhumano. Las voces parecían provenir de todas partes, rebotando entre los árboles, reverberando en sus cabezas. El soldado Cárdenas, un hombre duro que nunca había mostrado miedo, comenzó a murmurar para sí mismo, como si intentara ahogar las voces en su mente. «Están diciendo nuestros nombres», dijo en un susurro que apenas fue audible. «Nos están llamando». Intentaron usar las radios para pedir apoyo, pero todo lo que recibieron fue estática, intercalada con fragmentos de las mismas voces. Desesperados, siguieron adelante, pero la sensación de ser observados se intensificó. Era como si algo, o alguien, los estuviera siguiendo, moviéndose entre las sombras, pero siempre fuera del alcance de sus linternas y visores nocturnos. Esa noche, mientras montaban el campamento, uno de los soldados, Pérez, fue a llenar las cantimploras en un arroyo cercano. Pasaron más de 20 minutos y no regresó. El teniente Vargas, segundo al mando, fue a buscarlo, solo para encontrar su equipo esparcido junto al agua. No había señales de lucha, ni huellas que indicaran hacia dónde podría haber ido. Pérez simplemente había desaparecido, igual que Ruiz. Al regresar al campamento, Vargas informó al capitán, y por primera vez desde que comenzó la misión, Herrera mostró signos de preocupación. Decidieron hacer guardias dobles durante la noche, pero nadie durmió. Las voces continuaban, más insistentes, más cercanas, como si la misma selva estuviera tratando de comunicarse con ellos. El cuarto día comenzó con un horror indescriptible. Cuando el capitán Herrera despertó, encontró al soldado Cárdenas colgado de un árbol, su rostro torcido en una mueca de terror. Había usado su propia cuerda para colgarse, pero lo que era más aterrador era la expresión en su rostro. Sus ojos estaban abiertos de par en par, como si hubiera visto algo tan horrible que prefirió la muerte. Mientras los hombres bajaban el cuerpo de Cárdenas, uno de ellos, Medina, comenzó a reírse de manera incontrolable. «Nos está esperando», dijo entre risas histéricas. «Está en la selva, está en la oscuridad, nos va a devorar a todos». Trataron de calmarlo, pero Medina no respondía a la razón.
Seguía riendo y murmurando sobre la cosa en la oscuridad hasta que finalmente, en un arrebato de pánico, salió corriendo hacia la selva, gritando que no quería morir allí. Lo persiguieron, pero era como si la selva se lo hubiera tragado. Su risa resonó en la distancia antes de desvanecerse por completo. Ahora, con 4 hombres perdidos, el grupo estaba al borde del colapso. El capitán Herrera intentó mantener el control, pero era evidente que todos estaban al borde de la desesperación. Decidieron continuar, con la esperanza de encontrar el campamento de los científicos y, con suerte, alguna explicación para los horrores que estaban enfrentando. El 5.º día llegaron a una zona donde la selva parecía abrirse, revelando un antiguo sitio arqueológico. No había ruinas visibles, solo un claro con piedras antiguas, cubiertas de musgo y grabados ilegibles. Pero lo más inquietante era la sensación de maldad que emanaba del lugar. El aire era más frío, y las sombras parecían moverse por sí solas, danzando al ritmo de las voces que ahora eran casi ensordecedoras. En el centro del claro, encontraron los restos de los científicos. Sus cuerpos estaban esparcidos, desmembrados, como si hubieran sido destrozados por una fuerza indescriptible. Pero lo peor no era la mutilación, sino las expresiones en sus rostros. Al igual que Cárdenas, todos parecían haber muerto de terror, sus ojos fijos en algo que ya no estaba allí. El teniente Vargas, que hasta ese momento había mantenido la calma, cayó de rodillas y comenzó a llorar. «Estamos muertos», murmuró entre sollozos. «Estamos todos muertos». El capitán Herrera, sintiendo que su control sobre el grupo se desmoronaba, intentó recuperar la cordura. Ordenó a los hombres que se reagruparan y prepararan el regreso, pero ya era demasiado tarde. La selva, que hasta entonces había sido solo una presencia hostil, se reveló en toda su oscuridad. La noche del 6.º día cayó sin previo aviso, como si el sol hubiera sido extinguido de golpe. La oscuridad era total, absoluta, una negrura que devoraba la luz de las linternas y los visores nocturnos. Solo quedaban el capitán Herrera, el teniente Vargas, y 2 soldados, Morales y Jiménez. Estaban agotados, física y mentalmente, pero sabían que no podían detenerse.